en haciendo memoria eh, con respecto a la clase pasada, con las preguntas de Mayra, que para nada me parecieron impertinentes ni nada, sino que al contrario son buenas las preguntas, pero haciendo memoria de las preguntas, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, que ella mencionó en un momento qué pasaba con las dotes en cuanto a la mujer, los bienes de la mujer que abandonaba al marido durante 3 noches seguidas, que por qué no lo había mencionado. Y entonces yo me quedé, se lo juro, pensando, después que respondí, pensando que hay cosas que hay detallitos pues que se me escaparon de, por lo menos, no solo no mencioné eso, ¿no? Que menos mal que Mayra me lo menciona, sino que inclusive hay un tipo de unión matrimonial que yo creo que no mencioné, y si la mencioné me pueden decir, porque se lo juro que en este momento me está fallando, me falla la memoria. Yo en algún momento les hablé de la confarratio, ese tipo de unión de matrimonio, la confarratio, pregunto si me escuchan. Yo creo que no, yo creo que yo no mencioné eso en toda la clase. ¿Me escuchan? Repita el término, profe, para ver. Sí. La confarratio. Confarratio. Yo no recuerdo habérselos mencionado. Ya pasamos el tema del matrimonio, pero yo no recuerdo habérselas mencionado. ¿Sabes por qué me produjo eso? Porque lo que tú me preguntaste, entonces yo me pongo a pensar, ajá, qué cosa no mencioné, qué cosa no mencioné. Y me acordé casi al final de la clase, lo que pasa es que ya se había agotado el tiempo y les iba a mencionar, oye, mire, pasamos ya a la adopción, pero hay un pequeño punto que ni siquiera les mencioné con respecto a eso. Para dejar todo cubierto, antes de iniciar la clase de hoy, hoy vamos a hablar de la protección de los incapaces. Muy buenas tardes, Yulimar, bienvenida a nuestra clase de hoy. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Yulimar. Gracias, profesor. Entonces, antes de iniciar con nuestra temática de hoy, me voy a retrotraer un poco para tocar ese punto que no mencioné, ese pequeño detalle, y de repente, ahorita como estamos empezando, hay suficiente tiempo, me escuchan, podemos contar algunas anécdotas con respecto a esa interesante. Les decía yo en algunas oportunidades, cuando se me escucha, que indudablemente que la historia romana, no solo en su parte jurisprudencial, es bastante interesante. El que la conoce, sabe, podría estar perfectamente de acuerdo conmigo. El que no la conoce a fondo, los invito, de verdad que sí, aprovechando que están viendo esta materia, que cualquier texto que logren obtener de historia romana, agárrenlo, abrácenlo, léanlo, y posteriormente en el futuro coincidirán conmigo que las anécdotas de la vida en Roma son verdaderamente fascinantes desde todo punto de vista, donde uno las enfoque, siempre que sea un buen autor que la describa. Es muy fascinante verdaderamente. La historia romana es rica, de verdad que sí, en cuanto a el acervo histórico y en cuanto al acervo anecdotario. Y hay un elemento a distinguir, que los romanos tendían mucho a escribir. Si no fuese por los romanos, yo creo que a lo mejor ni siquiera hubiésemos conocido a Jesucristo, porque los romanos detallaban absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor, y por eso es que muchas
escenas de la vida antigua, las conocemos casi que al detalle. Cuando uno se adentra en la profundidad de la historia, de un libro histórico, prácticamente hasta se siente uno sentado en la mesa degustando hasta los platillos que consumían en las cenas así abundantes que se llevaba a cabo en la sociedad romana. Decía al inicio entonces que yo no les había mencionado la Confarreatio, que era en la antigua, esta institución era conocida en la antigua Roma como una fórmula patricia de matrimonio entre romanos, por supuestamente, especialmente necesaria para aquellas parejas que deseaban que sus descendientes fueran vírgenes vestales. Repito nuevamente la terminología porque no pronuncio muy bien el latín, se los digo siempre, pero se denominaba así, la Confarreatio, que no era más que una fórmula matrimonial entre patricios, cuyo objeto, especialmente en un inicio, el objeto que conllevaba esta unión solo entre patricios, insisto. Muy buenas tardes, Yerilé, bienvenida a nuestra clase de hoy. Gracias, profe. Les decía entonces que esta figura era utilizada por los patricios cuando querían que sus descendientes fueran parte de las vírgenes vestales o las que se conocían como las flamines de Júpiter. En tal sentido, estaba reservado, como les dije, este tipo de matrimonio exclusivamente a los patricios. Esta boda se llevaba a cabo, esta sí, inclusive, por eso es que se las menciono, a pesar de que ese tema lo pasamos, porque es importante y es anecdótica, porque en todo lo que hemos estudiado, esta boda sí era consumada mediante una ceremonia bastante rigurosa, con unos ritos que se llevaban a cabo. Inclusive era tan importante este tipo de unión matrimonial que era presidida generalmente por el pontífice máximo de la ciudad y conllevaba una serie de requisitos que entre ellos, no lo vamos a enumerar todo por supuesto, pero entre ellos inclusive la solemnidad del acto requería que tuviese 10 testigos como mínimo. Ese era uno de los requisitos indispensables de esta boda, la Confarreatio. Inmediatamente de haberse efectuado mediante la solemnidad, la novia pasaba directamente a la manus del pater familias de su nuevo marido. Era, como les dije, un matrimonio solemne y que celebraba, por supuesto, el pontífice máximo en honor a Júpiter. Júpiter Capitolino era uno de los principales dioses que conformaban la diversa fuente de deidades que adoraban los romanos. Inclusive después de que se llevaba a cabo la ceremonia formal, se culminaba esa boda para terminar de perfeccionarse con una procesión por las calles de la ciudad, acompañada por supuesto de los familiares y amigos, y daban gritos específicos con respecto a los novios en especie de procesión por toda la ciudad. Fíjense que se los menciono porque la forma de llevarse a cabo este matrimonio
ya de por sí tenía una distinción. Y como les dije, había olvidado mencionarla. En su origen, inclusive, esta unión, la Confarreatio, era indisoluble, puesto que estaba certificada, por supuesto, dirigida, como le había dicho anteriormente, por el Pontífice Máximo, pero se hacía en presencia de Júpiter Capitolino. En tal sentido, este era un matrimonio indisoluble en un principio, pero como todo el derecho, posteriormente se fue aceptando a través del tiempo el divorcio. Sin embargo, hasta la forma de llevar a cabo el divorcio se hacía complicada porque también requería de ciertos requisitos, cierta solemnidad, a diferencia de las otras figuras matrimoniales que, disculpen, son las 5:16 y prometo no hacerlo mucho si ustedes no me interrumpen. ¿Me están escuchando hasta los momentos, por favor? No quiero quedarme hablando solo. ¿Me escuchan? ¿Todavía se me escucha? Sí, profesor, se escucha. Ah, gracias, Luis. Sí, profe, ¿se escucha? Gracias, Luis. Sí, profe. Ajá, gracias, muy amable. Bienvenida, Karen, a nuestra clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, bienvenida. Entonces, les decía que a diferencia de las otras figuras matrimoniales que habíamos estudiado, esta figura llevaba una serie de requisitos y solemnidades, inclusive se celebraba, la presidía el Pontífice Máximo en honor a Júpiter Capitolino. Pero a la hora del divorcio también, cuando fue aceptado, porque en principio les había dicho que era indisoluble este tipo de matrimonio, a la hora del divorcio también se presentaba cierta complicación, puesto que se exigían una serie de requisitos que tampoco vale la pena para nuestra materia describirlos todos, pero sí les podría decir que hasta inclusive era un poco complicado porque para disolver esta figura del matrimonio se necesitaba como testigo no solo la cantidad de 10, pero dentro de los requisitos figuraban, dentro de los otros requisitos figuraban que necesariamente tenían que ser los 10 testigos que presenciaron dicho matrimonio. De manera tal que es obvio decirle que ya por ahí es una complicación que no era fácil de subsanar. Después de un tiempo de matrimonio, convocar a los mismos 10 testigos que lo presenciaron, ya evidentemente sabemos que era una complicación adicional. Ahora bien, una de las principales motivaciones en un principio que tenían los patricios para contraer este tipo de nupcias con este tipo de solemnidad era para que sus hijas formaran parte de las vestales. ¿Conocen ustedes quiénes era esta figura de las vestales? ¿Alguien la conoce? Silencio. Bueno, No. perfectamente. Las vestales, da tiempo para una pequeña anécdota para configurar esta historia. Mayra, ¿vas a decir algo? Que tiene el micrófono abierto. No, que le iba a decir que eran como las guardianas del fuego de una diosa, pero como no me acordé la diosa, me quedé tranquilita. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, vale, está bien, gracias por la participación. Pregunto para hacerla, mientras nos escuchemos, siempre trato de interactuar con ustedes para hacer la clase un poco más amena. Cuando no me escuchan, lamentablemente entonces solo grabo, pero mientras nos escuchemos ya saben que trato por lo menos de
hacer un poco interactivo como para que tampoco se les haga tan pesada la información. Pero vale la pena, acordándome de la pregunta que me había hecho Mayra de lo del matrimonio, insisto, había olvidado mencionar eso. Esta figura la había olvidado. Y entonces vale la pena conformar la historia completa para que la tengamos, y es una información más anecdotaria, histórica, de la rica cultura romana. Como decía nuestra compañera Mayra, efectivamente, las vestales iban a ser, por supuesto, las guardianas del fuego sagrado en Roma. Recordémonos que los romanos era un pueblo bastante estricto y riguroso. Era una sociedad conformada bajo la figura del patriarcado. El hombre era prácticamente el protagonista único y esencial de la vida social de Roma, y vale la pena, inclusive viendo estas características, el pueblo romano era un pueblo muy supersticioso, a pesar de que contaban con una serie de filósofos que trataban de inculcarle todo el legado griego en cuanto al conocimiento. Eran un pueblo muy riguroso, muy ordenado, pero eran también un pueblo extremadamente supersticioso, y por consiguiente para todo tenían un dios, y no había casi ninguna actividad que realizaran, ya sea en lo público o en lo privado, en los cuales no se invocaba la protección de algún dios. Recuérdense que cuando hemos hablado de la familia, le hemos indicado que inclusive el pater familiae adoptaba una religión a lo interno de su familia, decidía cuáles dioses lares iba a invocar particularmente para que protegieran a su familia. Es necesario ubicarse en ese contexto. Existía la religión pública, pero cada familia tenía sus dioses propios que asumían pues como guardianes y protectores para que pudiera la familia emprender cualquier tipo de actividad con buena pro de la protección de los dioses. Como decía entonces nuestra compañera Mayra, las vestales no eran más que las guardianas de quién, del fuego sagrado que protegía a Roma. ¿En nombre de quién se colocaba el fuego sagrado? De la diosa Vesta. De ahí el nombre de las guardianas, vestales. La diosa Vesta, ¿quién era la diosa Vesta en la ciudad de Roma? Era la diosa del hogar y una de las divinidades más antiguas de Roma, mucho más antiguas. De hecho, se cree inclusive que viene desde la época de los etruscos. Lo cierto es que una de las divinidades más antiguas y más importantes que tenía Roma, probablemente anterior incluso a la propia fundación de la ciudad. Su símbolo, como ya estamos conociendo, era el fuego, y representaba a el hogar, el calor de la comunidad y la fidelidad de la familia, la fidelidad familiar. Es bueno entonces destacar, y aprovecho la oportunidad que estoy contándoles esta breve historia sobre la Conferratio y las vestales, para señalarles que es bien sabido en la historiografía romana las famosas orgías que se realizaban en Roma, las incesables manifestaciones de lujuria y exceso tanto en comida, bebida y sexo, que se llegaron a que muchos autores nos legaron en cuanto a la historiografía romana. Pero es bueno decir que eso se hacía en lo oculto. La sociedad romana era una sociedad, insisto, muy rigurosa, muy conservadora en lo público, y todo ese tipo de bacanales se hacían expresamente a escondidas.
inclusive los gustos de tipo sexuales de un hombre, si tenían una inclinación hacia alguien de sexo igualitario, de su mismo sexo, eso era completamente un pudor. Se realizaba, pero aquel hombre que era acusado públicamente de ser sodomita caía prácticamente pues en desgracia, de manera tal que se vivía esa especie de doble moral en Roma. Muy buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase. Todo esto, buenas tardes. Todo esto se los digo porque de ahí el famoso refrán que hasta hoy en día todavía se utiliza, que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Eso significa que las formalidades y el pudor en Roma era completamente salvaguardada. Era una sociedad muy estricta en donde los escándalos públicos, a pesar que existían todas esas trivialidades mundanales y excesos que les comenté, eran completamente ocultas y era muy riesgoso que se le señalara a una persona de tener conductas lujuriosas o excesivas en su vida particular. De manera tal que les seguía comentando para concretar la idea que el símbolo del fuego iba a representar al hogar, al calor de la comunidad y a la fidelidad familiar. Posteriormente se la identificó con la griega Hestia, aunque su culto en Roma tenía mucho más importancia. Realmente Vesta en Roma sí fue muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Por norma general, la vida pública en la antigua Roma, como ya les decía, estaba limitada a los hombres. Sin embargo, y es aquí que la anécdota que le estoy relatando, partiendo inclusive, insisto, de la pregunta que me hizo Mayra con respecto a los bienes de la mujer que se separaba de su hombre o de su marido, ausentándose 3 días seguidos, 3 noches seguidas de su cama. Si bien es cierto, partiendo de ese punto, había mujeres que tenían mucho más privilegios que ese en Roma. Y por eso es que vale la pena que yo se los mencione, porque ese tema no se los había tocado, iniciando por la figura de la Confarratio. Si bien es cierto que la vida antigua y pública